El Instituto Lamel, logofonía aplicada a mejorar y elevar el lenguaje, presenta La Suma Sacerdotisa, Tarot y Alquimia Verbal, con Sergio Rued. ¿Qué conocimiento busco? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos. De verdad es una alegría siempre estar aquí. Una vez más para hablar de este tema tan apasionante que es el esoterismo, la logofonía y lograr entender que cuerpo, alma y espíritu, mientras estamos encarnados, están intrínsecamente conectados, pero que no somos ni nuestro cuerpo ni nuestra mente. Ni siquiera somos nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que somos? Eso es lo que estamos buscando averiguar. Y ha llegado el turno de hablar de la Suma Sacerdotisa, esta carta número 2 del tarot, que vamos a estar apoyándonos del tarot Rider-Waite, que fue diseñado por el gran mago inglés Rider-Waite y que finalmente fue dibujado por Pamela Colman Smith. Y quiero por favor que analicemos, es la carta número 2, la dualidad. Vamos a ponernos a hablar también de numerología. La numerología, ¿de qué nos va a estar hablando? De algo muy interesante. Empezamos con el 0, que era el loco que nos mostraba a un individuo joven, aventurero, que está a punto de dar un paso hacia un posible abismo. Pero tiene confianza. ¿Por qué? Porque es ignorante, pero hay una fuerza uránica de Urano que lo invita a avanzar hacia adelante. Y un perrito atrás, o angelito de la guarda, que le va advirtiendo los peligros. Después vemos al mago, en donde vemos un joven ya casi un adolescente, podríamos decir, un joven que está colocando sobre una mesa 4 herramientas: los bastos, las espadas, los oros y las copas, los 4 elementos según la alquimia y la alquimia verbal. Ahora, después del 1, que es la totalidad, pero una totalidad colocada en la tierra, en esta dimensión, que conlleva 4 elementos, y por eso digo que el 4 es el 1 disfrazado de 4, ahora nos toca retroceder y pensar que el número 2 sí nos arroja esta dualidad, estos dos polos que nos generarán entender el bien, el mal, el día, la oscuridad. Al principio era el caos, la nada. Bereshit bara Elohim. En el principio Dios se movió sobre la nada. Y lo primero que hizo fue separar el cielo de la tierra. Y justamente esta dualidad es la que se expresa en la Suma Sacerdotisa, simplemente por relacionarse a la carta número 2. Ve y nota cómo primero apareció un muchachito bastante andrógino en el loco, que es el 0. Después pasamos a un muchacho que se nota que es del género masculino, y ahora viene un género femenino. Estamos viendo esta polaridad, este signo de más en contraposición con el signo de menos, una corriente positiva que da, una corriente negativa que recibe. Y estamos en búsqueda del elemento neutro, el conector. Si pensamos al número 2 desde un punto de vista cabalístico, estamos hablando de que el 1, el creador, Dios, se separó, se partió a sí mismo a la mitad y de sí mismo generó una vasija, porque tenía tanto amor que dar, que de pronto le dieron ganas de generar a quienes poder amar. Y esa vasija son los ángeles, esa vasija son los planetas, la tierra, la materia, tú y yo que estamos encarnados en este momento, o al menos mientras yo grabo este video, mientras yo estoy hablando y tú lo estás escuchando. La Suma Sacerdotisa, el número 2, esta dualidad nos va a generar la pregunta: ¿qué conocimiento busco? Esa pregunta tiene que aparecer en nuestra existencia, pero ya en una etapa un poco madura. Ya estamos hablando de que estamos acercándonos tal vez a los 21 años, que acabamos de pasarlos,
Y aquí es donde la suma sacerdotisa la podemos empezar a entender. Veamos la carta, esta carta tan bella que nos presenta a una bella mujer que nos puede recordar incluso a la Virgen María. ¿Por qué? Porque tiene una capa azul con una corona, una tiara que representa las fases lunares, y debajo de sí podemos ver a la luna que está aparentemente pisada por uno de los pies y de parte del manto, del faldón de la suma sacerdotisa. Esta luna, que no se puede garantizar si es un cuarto creciente o un cuarto menguante, si está creciendo o está bajando, finalmente esta uñita tan bonita de la luna que está debajo nos recuerda a nuestra Virgen Guadalupana, a los mexicanos. ¿Y qué planeta, qué energía crees que rige a la suma sacerdotisa? Pues la luna. Por supuesto, tenía que ser la luna, la parte femenina, la madre astral de todos los que vivimos, al menos en la tierra, en luz acrántida, como le decimos a algunos otros. Esta luna es nocturna. Esta luna se asocia a la intuición, se asocia, por supuesto, a este sentido femenino, al sexto sentido que todas las mujeres tienen. Y por eso siempre repito que todas las mujeres son brujas o potencialmente brujas, porque tienen una asociación con la luna directa a través de la menstruación y sus ciclos de 27 o 28 días con respecto y sincronizados con la luna. La luna arriba en la tiara, la luna debajo de ella, ahí en los pies. Esta parte femenina vamos a ver que trae el misterio más interesante que te puedas imaginar, y que va a ser la manera de entender cómo podemos de una forma espiritual atacar el torpe machismo de nuestra sociedad. Y machismo visto como pensar que el hombre es superior a la mujer, cosa que no pertenece únicamente a los hombres, porque no solo el hombre es el machista, es la sociedad. Y pertenecemos desgraciadamente a una sociedad que sigue siendo machista, pero que finalmente está llegando al final de ello en una parte del mundo. ¿Qué debemos observar a nivel de simbología pictórica en esta bella carta de la suma sacerdotisa? De entrada, que la mujer que vemos ahí es hermosa y madura. No es vieja, pero se ve una mujer madura, de gesto sereno, y esto es importante. Si has oído esto de que las mujeres se ven más bellas llegando a los 30, porque combinan todavía la fortaleza de sus carnes y la juventud de su cuerpo con la experiencia de la vida, esto se ve reflejado aquí. Por eso te digo que la suma sacerdotisa se puede manifestar de forma natural en hombres y mujeres acercándonos a los 21 años, o si no, pasando los 21 años. Antes de ello, nuestra intuición es otra cosa. Nuestra intuición es instinto puro, y estamos finalmente en cartas anteriores como es el loco o como es el mago. La hermosura y la madurez confluyen generando algo sublime. Hablemos de los dos pilares que se observan aquí en la suma sacerdotisa, Boaz y Jaquín. Estos dos pilares que puedes ver, uno negro que incluye una B blanca y un pilar blanco que incluye una J negra, ¿a qué te recuerdan? Por supuesto, al símbolo del yin y el yang. Este símbolo que encontramos en Oriente, tanto en Japón como en China, aquí está representado. El blanco, el negro, la luz, la oscuridad. Pero lo interesante es que dentro del negro hay blanco y dentro del blanco hay negro. Esta dualidad, que no es ni mala ni buena, es natural, porque es el proceder de la creación. Esa B y esa J significan Boaz y Jaquín, que son un par de nombres que ahora vamos a platicar sobre ellos, porque son muy importantes. Estos dos pilares se encontraban en el porche del templo de Salomón. La B de Boaz significa fuerza,
es la fuerza. Y la J de Jaquín es la justicia. Fuerza y justicia son los pilares que nos indican que el punto medio, el punto central, es el correcto, es el adecuado, es el que por donde podemos pasar. Ni negro negro ni blanco blanco. El punto central nos llevará al equilibrio. Ese punto medio del cual también el gran Buda, Siddhartha Gautama, hacía referencia todo el tiempo. Hablemos mucho más sobre estos bonitos pilares, porque finalmente a todos los que estén interesados en el esoterismo, en el ocultismo, tarde o temprano le llegará el momento de interesarse por estos dos pilares que estaban y que siguen estando, porque el templo es algo que cada uno construye en sí mismo día con día, en el templo de Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos. En hebreo, Jaquín significa él establecerá, y Boaz es la agilidad. Por lo tanto, él establecerá tiene que ver con la justicia, y esta agilidad de Boaz tiene que ver con la fortaleza. Los nombres de las dos columnas simbólicas en el pórtico del templo de Salomón, el cual justamente los judíos y los hebreos siempre nos están recordando que ya varias veces les han destruido ese templo de manera física, y el cabalista diría que estamos hablando de algo simbólico, tiene que ver con esto. Los nombres de las dos columnas simbólicas en el pórtico del templo de Salomón, Jaquín al lado sur y Boaz al lado norte. Estas columnas fueron diseñadas por Hiram de Tiro. Y he aquí que los que sean amantes de la lectura de la Torá o de la Biblia, el Antiguo Testamento, o que tengan algo que ver con escuelas esotéricas o iniciáticas como la masonería, por ejemplo, como los Rosacruces, se van a poner chinitos con Hiram, este arquitecto que logró hacer la ingeniería, los diseños, y entendió el lenguaje de Dios para hacer el paraíso en la tierra, el cielo aquí, en donde estamos. Te voy a leer algo que viene del diccionario bíblico del mundo hispano, que me pareció bastante acertado porque resume mucho la historia y el análisis de estas dos columnas. Nombre puesto por Salomón a las dos columnas de bronce que se colocaron en el pórtico del templo. Jaquín estaba a la derecha y Boaz a la izquierda. No formaban parte de la estructura, sino que estaban aisladas. En cuanto a su altura, y esto lo puedes ir a buscar en Antiguo Testamento o en Torá, dicen que era de 18 codos. Dice 35 codos, otra versión, en otro momento de la Biblia. Y cuando la destrucción de Jerusalén por los caldeos, fueron quebradas y el bronce llevado a Babilonia. Esto según Jerónimo en el capítulo 52, versículo 17. En cuanto a la significación de los nombres, hay varias teorías, como siempre. Una de ellas, como ya te dije, es Jaquín, que Dios establezca o haga fuerte, y el otro es Boaz. En él, Dios, está la fortaleza. Y bueno, estos nombres de los pilares o columnas de bronce decorados que flanqueaban la entrada del templo de Salomón en Jerusalén, pues cuando Nabucodonosor capturó Jerusalén en el 587 a.C., fueron quebrados y llevados a Babilonia. Las columnas eran muy grandes, como hemos dicho, esto podría ser mitológico, pudo haber sido real, y para mí es más que real, porque si está escrito, así sea literatura, así sea mitología, esto es real. ¿Y sabes por qué a los mitos hay que hacerles caso? ¿Sabes por qué hay que voltear a ver los mitos? Porque los mitos son sobrevivientes, así de simple. Tú y yo, después de muertos, ¿cuánto tiempo se van a acordar de nosotros y platicarán de nuestras aventuras? No lo sé, pero estos mitos tienen miles de años ya y siguen sonando. Algo fuerte tienen que tener. ¿Cuál era el propósito? Dicen los estudiosos de estas impresionantes columnas Boaz y Jaquín.
Aunque se ha sugerido que las columnas servían de soporte al techo del atrio, la descripción del Antiguo Testamento las incluye más bien como el mobiliario del templo que con los elementos arquitectónicos, y vemos que fueron colocadas en, cerca y delante del templo. Hay considerables pruebas de la existencia de columnas libres en las entradas de los santuarios de los templos. En el siglo XIII a.C., imagínate, siglo XIII, se encontraron columnas en el templo de Azor y en Camid, el Los, en un templo fenicio en Kiritón y un templo israelita en Arad. Pero es imposible determinar si eran columnas libres o no. ¿Pero para qué? ¿Para qué fueron hechas? Aquí tenemos que Herodoto habló de ellas, las estudió, Luciano las cita también, y que hay distintas razones para tener teorías muy diferentes. Los nombres de las columnas, que supuestamente fueron bautizadas por Salomón, podrían servir para perpetuar la memoria del linaje de David. Por parte de su madre, Jaquín aparece como nombre simeonita. Recordemos que Salomón es el hijo de David. Esto es muy importante. David es primero. Genera incluso o hace famoso su símbolo de la estrella de David, que no era de David finalmente porque ya se han encontrado desde los sumerios esta contraposición de los dos triángulos que insertados nos dan los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Eso es lo que significa. Cuando lo veas circundado, estamos hablando del sello de Salomón. Qué bonito que todo esto tiene que ver, estas columnas, así de simple, tienen que ver con la dualidad, con la importancia de entender que ni una cosa nos funciona si es en exceso y tampoco nos va a dar frutos si no sembramos, si no cultivamos. Tenemos que lograr el punto exacto, el punto medio. ¿Qué otra cosa vamos a observar en esta bonita imagen? Las granadas. Esas granadas tan bonitas que están detrás, ahí en el fondo de la suma sacerdotisa, nos están hablando de la pureza, una pureza de intención. ¿Qué conocimiento busco? ¿Por qué te metes a estudiar una carrera u otra? Si tú te metes a estudiar medicina porque crees que vas a ganar mucho dinero y te vas a comprar una casa con ello, estás cayendo en un lugar que no es el punto central entre las dos columnas. Te estás yendo a puro boas. ¿Por qué? Porque finalmente necesitas el punto medio en donde sepas que sí, necesitas una profesión para mantenerte, para pagar tus gastos, etc. Pero también necesitas encontrar esa parte bella, esa parte hermosa de entregarte a la comunidad, de estar del lado blanco de esa cosa tan bonita que es la luz. Y la luz es para compartirse. Estas granadas representadas atrás nos indican pureza. Aquí hay otro mito que te voy a platicar sobre la papisa Juana. ¿Has oído de la papisa Juana? Es posible simplemente que la suma sacerdotisa, desde ancestrales tarots, como puede ser el tarot de Marsella, el tarot egipcio y por supuesto el tarot de Rider White, que estén inspiradas, este personaje principal, de forma bastante directa a la papisa Juana. Resulta que en el siglo IX, y chécate esta historia, en el siglo IX parece que hubo un papa que resultó mujer. Esto, la Iglesia Católica en los últimos años ha salido a decir que es puro mito, que eso no pasó. Sin embargo, hay otras teorías de que el mito fue infundado por la misma Iglesia Católica y hay otras teorías en donde se sostiene pues que sí pasó, que no fue mito. ¿Quién fue la papisa Juana? Juan VIII. Y si no me crees, vete a investigar. ¿Quién fue Juan VIII? Resulta que después, esto sí es mitología porque históricamente no se puede comprobar, después de que los apóstoles empiezan a llevar la buena nueva por el mundo, llega a Roma Pedro, sí, justamente la piedra,
ese que se volvió el primer papa, que te digo, no es comprobable, pero a nivel mitológico así lo tenemos que ver. Y Pedro, ese que negó 3 veces antes de que cantara el gallo a Jesús, él se volvió el primer papa, el primer padre, sumo pontífice, y de ahí para adelante, bueno, él se dice, estuvo 25 años en Roma fungiendo como papa. Y después vinieron uno tras otro, hasta llegar a nuestros tiempos, que ahora tenemos al señor Francisco, este papa Bergoglio, de apellido Bergoglio, argentino, que a mí me agrada mucho. Pero bueno, hablando de la suma sacerdotisa conectada con la papisa Juana, ¿cómo una mujer llegó a ser papa? Resulta que esta mujer, que se cree que era de origen alemán, tuvo el llamado hacia lo espiritual y era una genialidad. Era una genialidad. Y esta mujer se empezó a disfrazar, como lo hiciera Juana de Arco también en Francia, de hombre. Y empezó a estudiar, se fue a estudiar a Inglaterra, en donde se ganó el título de Juan el Inglés cuando llegó a Roma. Y empezó a ascender a nivel jerárquico en el mundo de los sacerdotes católicos, hasta que cuando muere determinado papa, resulta que la mejor opción es el papa. Bueno, al que nombran el papa Juan VIII. Estoy hablando del siglo IX, específicamente del 855 al 857 después de Cristo. 3 años. 3 años tuvo su papado esta mujer, hasta que cuenta la leyenda, cuenta el mito, que un buen día el pueblo fue a reclamar al Vaticano porque finalmente había una plaga de langostas que no se sabe. Y cuando el Papa Juan VIII sale a dar un veredicto, ¡pum!, se le sale un hijo. Se le sale un hijo y pare frente a toda la plaza de San Pedro. ¡Qué historia! ¿Te das cuenta? ¡Qué historia! Se creía que la única persona que sabía que era mujer era su asistente personal, quien también tenía un grado eclesiástico y que por supuesto sostenía amoríos y relaciones sexuales con esta papisa que se creía era un papa. En ese momento, ¿sabes qué hizo el pueblo? Según el mito, que yo creo que sí pasó, en lugar de decir, ¡bravo! Una papisa, qué maravilla, nos va a traer la solución, por culpa de ese engaño a Dios, es que las langostas nos están amenazando y está esta plaga en el mundo. Apedremos a esa mujer, apedremos al bebé. Y así mueren lapidados Juana la papisa, Juan VIII y su hijo recién nacido. ¡Qué historia tan espantosa! ¿Ves? La polaridad, la separación, el blanco, 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 el negro, negro, negro. Las vacunas son lo máximo o las vacunas son lo peor. Los políticos son el diablo y el demonio, o los políticos son la salvación y la esperanza. Ni una ni otra. La papisa, la suma sacerdotisa, nos invita a seguir el camino central, el camino del equilibrio, el camino en medio, para que tu intuición te lleve. Seguramente mucha gente de las que lanzó piedras a Juana la papisa no querían lanzarla, pero lo hacían porque los demás lo hacían, por esa presión social. Y el día de hoy muchos creemos que este mito ha cobrado mucha fuerza para poder justificar que solo los hombres puedan tomar el poder, que solo los hombres puedan ser papas y no disgusten a Dios. Afortunadamente ya hay primeras ministras, presidentas, pero sigue haciendo la cuenta y todavía no es probable que en México haya una presidenta mujer, que ojalá que sí. Yo apoyo a la primer candidata que se quiera lanzar. Esto es muy interesante. De ahí podríamos notar el rostro un tanto serio de esta mujer hermosa, madura, pero muy derechita. Esa leyenda nos deja pensando en la parte femenina de todos los seres humanos, cuando en una tirada
la carta de la suma sacerdotisa cae de cabeza, eso nos indica que el consultante, sin importar sea hombre o sea mujer, si sale de cabeza, tiene su parte femenina bloqueada y hay que atender por qué está bloqueada esa parte y por qué se está yendo a los extremos el consultante. Si sale de pie, está encontrando el punto medio, en un punto donde espiritualidad y terrenalidad se equilibran para que la suma sacerdotisa pase. El mar y el azul que podemos ver en esta carta tan bonita. ¿Cuál mar? El que está en su faldón. Mira las olas del mar. Es el sentimiento, la emoción. Y es de color azul porque es igual que el cielo. Es el espejo, mar y cielo, en donde cuando uno voltea a ver el mar abierto, se lleva un deleite a los ojos y al alma por poder descubrir nuevamente esta dualidad de como arriba es abajo. Por eso la pureza del mar y el azul. La tiara en la cabeza que trae la suma sacerdotisa nos habla de 3 fases lunares visibles: joven, mujer y anciana. Joven, mujer y anciana. Está creciendo la luna, es joven. Mujer cuando está llena y anciana cuando está muriendo. Esta belleza de espectáculo y de transición, por ahí pasamos todos los seres humanos. Y finalmente la suma sacerdotisa nos recuerda que somos luna siempre. La luna ahí está, sea nueva, sea joven, sea madura o sea vieja. Esa es nuestra intuición con la que tenemos que conectar y que podemos hacerlo. En el pecho trae una cruz. Esta cruz no es una cruz cristiana realmente. Todas las cruces tienen que ver con el 3x4-12. Todas las cruces nos van a estar diciendo norte, sur, este y oeste. Todas las cruces nos hablan de los 4 elementos, de cómo el 3x4 es la divinidad de la triunidad multiplicada por 4 estaciones, multiplicada por estar aquí en la experiencia. Y aquí sí se incluye la cruz cristiana, por supuesto. Esta cruz, algunos nos dicen que es la cruz de San Andrés, quien fue crucificado de ladito. Y algunas otras personas nos dicen simplemente es la cruz griega, que está poniendo límites, recordándonos justamente que la vida en la tierra, en esta dimensión, es limitada y que va a terminar porque tuvo un inicio. Nota lo que hay en el rollito que te muestra aquí la suma sacerdotisa. ¿Alcanzas a leer? ¿Qué dice ahí? Torá. Y es por eso que me acabo de echar casi 20 minutos hablando sobre diferentes fragmentos de la Biblia, en donde se hace alusión en Reyes y la construcción del templo de Salomón, a cómo eran estos 2 pilares, a cuántos codos medían, a si estaban sosteniendo el techo o estaban aislados. ¿Por qué? Porque efectivamente la palabra Torá es una revelación superior. La palabra Torá, que es el nombre oficial que recibe lo que los católicos y cristianos retoman en su gran mayoría para generar el Antiguo Testamento, que es literalmente la Biblia, el libro, la gran compilación de libros de los hebreos y judíos. La palabra Torá, si tú le pones una T al final y generas un espejo, ¿qué es lo que te da? Torá Tarot. Torá Tarot. Qué fuerte lo que te acabo de decir. He ahí que efectivamente la palabra Torá se relaciona con Tarot. Y esto es una revelación mayor. Son revelaciones del cielo, en donde podemos entender que efectivamente ese libro trae mensajes que han sido canalizados de formas muy interesantes. Pero hay que saber irlos desencriptando. Cuando digo que es sabiduría encriptada, significa que está encerrada en una cripta y que no es literal. Cuando hablamos de la Biblia, de la Torá de forma literal, estamos en la superficie. La Biblia y la Torá
como todo el sistema de astrología y de tarot es un lenguaje simbólico. Ahora ya sabes que ese rollito que trae la suma sacerdotisa sí dice Torah, pero por algo Rider White y Pamela Colman Smith le tapan el final del rollo para no saber si del otro lado aparece otra T que nos devuelve el Torah Tarot y justamente el misterio de la cruz, al cual llegaremos cuando hablemos de El Colgado, esa carta número 12. Observa su pie izquierdo, está sobre la luna, ya lo dije en el principio. El que esté sobre la luna, y vete a revisar también la imagen de la Virgen Guadalupe, nos da algo muy interesante, que al parecer se asocia al Apocalipsis de Juan, que hace referencia a este detalle. Y por último, retomo lo que dije en un principio. La carta de la suma sacerdotisa tiene que ver con la intuición, con esa voz inmediata que nos advierte desde la sabiduría, desde esto que ya sabemos de antemano y que cuando lleguemos a la carta del sol lo entenderemos de forma concluyente. Todo eso que podemos prever por mera intuición, lo que yo ya sé inmediatamente, pero no en un constructo armado en una frase, en un idioma, sino simplemente como una imagen, como una idea que me brota. El foco rojo de cuidado, no vayas ahí, el foco verde de camina por ahí. Confía en tu intuición siempre y cuando estés en equilibrio. Si tú no estás en equilibrio, si estás lleno de estrés, llena de estrés, si tienes y te sientes abrumado por situaciones mundanas como deber dinero, como que no te pagan y todo está mal y quieres insultar a todos, tu suma sacerdotisa está de cabeza. Cuando estás en tranquilidad y te das el tiempo de atender lecturas, estudios que llenen tu alma y tu espíritu, entonces tu intuición está afinada y tu suma sacerdotisa está de pie. Esta es la carta número 2 del tarot, la suma sacerdotisa. ¿Y tú qué conocimiento estás buscando? Que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Mi nombre es Sergio Rued y nos vemos a la próxima.